Bueno, muy bien, alumnos. Espero que se encuentren bien. Les habla el profesor Hernán Márquez y vamos a hablar un poquito en esta oportunidad de nutrientes, que son básicamente carbohidratos, lípidos y proteínas. Nos faltaría alguno que vamos a mencionar también más adelante. Bueno, es muy importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para las tareas diarias, alimentarnos. Esos alimentos que nos aportan materia prima, es decir, material de construcción para que se entienda, nos aportan energía y otras sustancias que regulan las funciones de nuestro organismo. Y eso, todas esas sustancias necesarias para nuestro organismo se encuentran en los alimentos. Que si a los alimentos los procesamos, los alimentos que son todo aquello que nos brinda la naturaleza y que incorporamos para estas funciones que nombramos, ¿no? Si los procesamos, si los calentamos, los combinamos y los condimentamos, etcétera, los transformamos en comida que va a ingresar a nuestro organismo y a través de la digestión realizada por el sistema digestivo va a transformar esos nutrientes que incorporamos, perdón, esos alimentos que ingresamos en nutrientes, en esas sustancias que contienen los alimentos y son las que necesita nuestro organismo, especialmente cada una de las células que forman nuestro organismo, porque es el destino final de los nutrientes, que son lípidos, carbohidratos, proteínas y ese que nos falta nombrar hoy, que son las vitaminas. Sigamos. Podemos dividir en macronutrientes según el tamaño de las moléculas, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Ahí tienen alguna imagen representativa de cada uno de ellos para que nos vayamos familiarizando. Y los micronutrientes que por su tamaño de la molécula son mucho más pequeñitos, como las vitaminas y los minerales. Todo esto presente en los alimentos. Entonces, los alimentos están formados por agua. La cantidad de agua, el porcentaje de agua va a variar según el tipo de alimento. Por supuesto que los vegetales suelen tener mucha mayor cantidad de agua, frutas, verduras, etcétera, que las carnes, por ejemplo. Bueno, y la materia seca, que es la materia orgánica, proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas, esto lo voy a nombrar tantas veces que se van a hartar. Y materia inorgánica, que son los macrominerales, que el organismo demanda grandes cantidades de estos minerales, que son por ejemplo el calcio, fósforo, potasio, magnesio, sodio, etcétera, y los microminerales, ya que el organismo demanda pequeñas cantidades para funcionar, como el hierro, el cobre, el yodo, el flúor. Ya que estoy acá, a ver, vamos a hablar un poquito cuál es la diferencia entre materia orgánica y materia inorgánica. La materia orgánica es la que proviene y forma parte de los organismos vivos. De ahí viene la palabra orgánica. Y la inorgánica, el prefijo in significa que no es, o sea que no proviene de los seres vivos, es decir, que son los minerales que forman parte de nuestro planeta todo. Bueno, sigamos. De acuerdo a la función que cumplen los nutrientes se pueden clasificar de distintas maneras. Pero vamos a hablar, a ver, especialmente, ¿qué tienen los nutrientes de importante? ¿Qué nos aportan? Bueno, nos aportan energía para cumplir todas las funciones que necesita nuestro organismo y cada una de las células que lo componen. Tiene una función plástica, o sea, de construcción de ladrillito, como le digo yo para que se entienda, o de reparación de tejidos dañados, y reguladora, o sea que regulan distintas funciones de nuestro organismo. Vamos a ser un poco más específicos con respecto en otra diapositiva. Bueno, comencemos con el primero de los nutrientes, que lo llamamos hidrato de carbono.
o lo llamamos carbohidratos, o lo llamamos glúcidos, y estamos hablando de lo mismo porque son sinónimos. Ahí tenemos en la imagen algunos alimentos representativos de los carbohidratos: papa, harinas, ¿cómo se dice? Banana, algunos, bueno, semillas de cereal, fíjense, el pan, las pastas en general, las harinas, bueno, en fin, simplemente para familiarizarnos. Los vegetales todos, ¿no? Fíjense que no hay carne en esta mesa. ¿Cómo podemos clasificar a los carbohidratos? Bueno, por ejemplo, por la cantidad de moléculas, o sea, de partes que contienen. Y tenemos los monosacáridos, mono viene de uno, que es la unidad básica, como dice el cuadro. Fíjense que yo les dibujé al ladito un monosacárido en forma hexagonal. Después van a ver por qué. ¿Ven? Ahí, uno solo. Monosacáridos, uno solo, por ejemplo, la glucosa. Después tenemos, por ejemplo, los oligosacáridos. ¿Qué son? Son carbohidratos, pero que están compuestos entre 2 y 10 unidades. Entre 2 y 10 monosacáridos. Fíjense, yo dibujé al lado una cadenita de 6 monosacáridos. O sea, ¿qué es un oligosacárido? Bueno, una suma de monosacáridos, pero hasta 10 nada más. Y los polisacáridos, poli significa muchos, que están constituidos por más de 10 monosacáridos. Fíjense que yo ahí hice una cadena mayor, bueno, no sé cuántos tiene, pero fíjense que todo parte de lo mismo, de la unidad básica, y después lo que cambia es la suma de esas unidades. Bueno, esas unidades tienen algunas variantes, pero será para otra oportunidad. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos? Bueno, son la mayor fuente de energía. De ahí obtenemos la energía necesaria para vivir, especialmente de un carbohidrato que es la glucosa. Pero también es energía que se puede reservar, se puede almacenar en forma de glucógeno. Los seres humanos lo hacemos en el hígado. Tienen otra función que es de estructura. Fíjense, ahí ponen algunos ejemplos. La quitina. ¿Saben lo que es la quitina? Es el exoesqueleto de los insectos. Pisás la cucaracha y hace crack. Eso es la quitina que se rompió. La celulosa, que es la pared, forma parte de la pared de las células vegetales. Las células vegetales tienen una pared rígida formada por glucosa. Miren cuando comemos lechuga, que hace crack, crack también. Bueno, estamos rompiendo la celulosa, perdón. La celulosa, no glucosa. La celulosa que no la podemos asimilar y la eliminamos. Y después son precursores de moléculas. Bueno, lo hablaremos en otro PowerPoint. Fíjense, y ahí tienen la molécula de glucosa. Y yo, a mí me interesa que vean esto. En la imagen superior de la derecha está en la fórmula química. Ahí donde está el láser de la glucosa. Fíjense que está formada por carbono. Átomos de carbono unidos en cadena, que forma el esqueleto de la molécula. Y después está formada por oxígeno e hidrógeno. Nada más. O sea que es muy sencilla. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Nada más. Esta es la fórmula lineal. Debajo está la fórmula cíclica. Se cierra la molécula. La fórmula de Howard se llama, y tiene forma hexagonal, por eso yo les había dibujado ahí en forma de hexágono todo esto. Y a la izquierda tienen ya una glucosa más top, digamos, ¿no? Más elegante, que nos da una idea tridimensional de cómo forma la molécula. Y fíjense que ahí están los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno con distinto color y tamaño, para que vean cómo es la disposición espacial de estos elementos en la molécula de glucosa. Bueno, pasemos a otro. Vamos a hablar ahora un poquito de los lípidos, que comúnmente los llamamos grasas o aceites. Ahí en la imagen tienen algunos alimentos donde están presentes: el huevo, especialmente en la yema, en las carnes. Fíjense en la parte blanca, la grasa, tanto de ahí como la carne roja o del pescado. También en el pollo
en la piel se encuentra y en muchas semillas, por ejemplo, no sé, de soja, bueno, de girasol, en porotos, etcétera, están presentes los. ¿Cómo se clasifican? Vamos simplemente a una parte de este cuadrito, que es la parte esta superior donde dice lípidos simples, que bueno, están, digamos, compuestos por ceras, grasas y aceites. El resto, bueno, nada, no hace falta verlo en este momento, ¿eh? Son lípidos los compuestos porque están combinados con otros elementos, con fósforo, con glucosa, etcétera. Función de los lípidos. Bueno, especialmente energética, pero de reserva energética, y se reserva en las capas inferiores de la piel, la grasita esa que tenemos rodeando el abdomen o en el resto del cuerpo, ¿no? Así que contienen una gran cantidad de energía, pero es energía que se almacena, o sea que el organismo la va a buscar si hay déficit de carbohidratos, digamos, ¿no? Entonces cuando uno hace una dieta, incorpora menos carbohidratos y el organismo va a buscar ¿qué? La grasa para obtener la energía, por eso bajamos de peso. Después hay una función estructural parecida a lo que hablamos con los carbohidratos, que o sea, forman parte, por ejemplo, de las membranas celulares. Podríamos nombrar el colesterol, como está ahí como ejemplo. Función reguladora, ya que algunas hormonas son lípidos. Las hormonas son sustancias químicas que regulan funciones de nuestro organismo, algunas vitaminas también, y la función de protección, ya que esa grasita que tenemos y que nos rodea y que también se encuentra entre los órganos internos de nuestro organismo, amortiguan golpes, bueno, un poco como protección. Y vamos a hablar ahora de una característica singular que tienen los lípidos. Por ejemplo, esta cabecita con dos patitas que está acá a la izquierda, en la parte superior, vamos a suponer que es un lípido. Tiene una cabeza, ahí ovalada, que es hidrofílica. ¿Qué significa que es hidrofílica? Que tiene afinidad con el agua. O sea, digamos que le sienta bien estar cerca del agua o en contacto con el agua. En cambio, las dos patitas, que son las colas, en realidad, son hidrofóbicas. ¿Qué significa esto? Que tienen rechazo por el agua. O sea, la cabeza tiene afinidad por el agua, las colas rechazan el agua. Entonces se forman, cuando hay muchas juntas y tiramos en el agua, micelas. Vamos a suponer que esta partícula así con forma de sol, que irradia hacia los costados, son micelas. Fíjense, las cabecitas están todas hacia afuera y las colas hacia adentro. ¿Por qué? Porque está rodeado de agua esto. Entonces, las cabezas van a estar en contacto con el agua, mientras que las colas van a estar en la parte interior donde no hay agua. Y fíjense que si nosotros echamos unas gotas de aceite en agua, se forman esas micelas, o sea, esas gotitas, gracias a esta característica. Y esto que está acá, la bicapa lipídica, por ejemplo, la que forma parte de la membrana celular, fíjense también, las cabezas hacia adentro y hacia afuera, que pueden estar en contacto con el agua y las colas enfrentadas. Simplemente es una característica interesante de los lípidos. Y acá tenemos la molécula de un ácido graso. Fíjense también, qué curioso. Los elementos químicos que forman un ácido graso, que es un lípido muy importante que contiene energía, están formados por carbono, están formados por oxígeno y por hidrógeno. Nada más. Acá a la derecha de la molécula que está recuadrado es lo que le da el carácter ácido, es el ácido orgánico. Y después tiene una cola de carbonos. Esta sería la cabeza, la que está recuadrada de rojo, y la cola sería, de la que hablábamos hoy, la cadena esta de carbonos que está atrás. Y acá a la derecha les dibujé un lípido que está formado por un glicerol, que es esta parte rectangular grande, y por los ácidos grasos ahí al costado. Es simplemente una representación gráfica para que podamos asociar, tengamos una idea, pero nada más que eso. Y ahora vamos a hablar un poco de las proteínas, o también llamados prótidos.
se encuentran especialmente en las carnes. Fíjense, ahí tenemos carne de pescado, de vaca, de pollo, perdón, en los lácteos, quesos, etcétera, en el huevo, en la clara especialmente, y en muchas semillas que contienen proteínas, como ven, hay lentejas, legumbres, etcétera. Bueno, según la forma, lo podemos clasificar en los que son globulares, porque tienen una forma como de un glóbulo, de un globo, de una pelota, y la forma fibrosa, que son como alargadas, como forma de filamento. Fíjense, volvemos a la imagen anterior. En la imagen anterior, ¿qué tenemos acá a la derecha? ¿Qué hizo, profesor? Eso. Se volvió loco. Bueno, es la representación de una proteína, pero bueno. Y las proteínas están formadas por unidades que llaman aminoácidos. O sea, cada una de estas bolillitas es un aminoácido. Hay 22 aminoácidos diferentes. Por eso le coloqué distintos colores. Porque la combinación puede ser, bueno, muy variable. ¿Está? Entonces cada bolillita es un aminoácido. Es la unidad que forma las proteínas. O sea, la suma de aminoácidos forma finalmente. Volvamos, acá tenemos la estructura química de un aminoácido. Fíjense que hay un carbono central ahí en el centro. Tiene a la izquierda lo que llamamos un grupo amino, que tiene nitrógeno a la izquierda, como ven está recuadrado, y un grupo ácido a la derecha, con carbono, y oxígeno y hidrógeno. De ahí el nombre aminoácido. Y después tiene una R, que es donde va a ir la raíz. Esa R, al de ahí, es lo que va a cambiar, lo que va a variar y le va a dar, bueno, la posibilidad de que haya esa diferencia de 22 clases de aminoácidos. Entonces va a haber 22 clases diferentes de raíces o de radicales acá donde está la R. Muy bien, fíjense entonces, los aminoácidos componentes de las proteínas están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero además por nitrógeno, que no puede faltar ninguno de estos elementos para que sea un aminoácido. Y por último, si vemos la composición química de los alimentos, decimos, a ver, tomamos un alimento, 100 gramos de un alimento cualquiera. ¿Cómo está formado? ¿Cuáles son los elementos que lo forman? Bueno, por ejemplo, fíjense, tomamos una banana, 100 gramos de banana. Bueno, de esos 100 gramos, ¿cuánto hay de agua? Bueno, 73,5 gramos de esos 100 es agua. ¿Y de proteínas cuánto tiene una banana? Tiene simplemente 1,3 gramos cada 100 de proteínas. Y de lípidos tiene 0,4 cada 100. Y de glúcidos 24 gramos. Entonces, cuando comemos banana, ¿qué estamos incorporando especialmente? Agua y glúcidos. ¿Estamos? Ahora, por ejemplo, si vamos al arroz, que está más abajo como ustedes pueden ver en la tabla. El último de la parte verde. Fíjense, 100 gramos de arroz. ¿Cuánto agua tiene? 11,8. No tiene tanta agua, como ustedes saben. ¿Proteínas cuánto tiene? Y 8,2 gramos de esos 100. Bueno, interesante. ¿Lípidos cuánto tiene? 0,4 gramos de cada 100. Bueno, muy poquito. ¿Y glúcidos cuánto? Bueno, 79 y pico por ciento. O sea que estamos incorporando especialmente glúcidos, o sea, carbohidratos, cuando comemos arroz. Por último, ¿qué pasa, por ejemplo, con la carne? La carne de vaca. Bueno, ¿qué cantidad de agua tiene? 100 gramos de carne. ¿Qué cantidad de agua tiene? 60 gramos de los 100. ¿Qué cantidad de proteínas? 17 gramos casi. ¿Qué cantidad de lípidos? 21 gramos. Miren cómo va aumentando esto. ¿Y qué cantidad de carbohidratos? No tiene carbohidratos. 0. Bueno, este cuadrito simplemente para que ustedes puedan analizar y que vean simplemente cómo están formados los alimentos. ¿Qué es lo que los forman? Agua, proteínas, lípidos, carbohidratos y una pequeña porción de sustancias minerales que no están por supuesto acá porque las cantidades son ínfimas. Bueno, gente, espero que les haya servido. Les mando un abrazo grande, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.